Como pueden ver, hermanos, no es tarea fácil liderar una iglesia y tampoco no lo podemos hacer solo. Sería ilógico e imposible hacerlo solo. Por eso es que Dios ha designado pastores, apóstoles. En aquellos tiempos ya el apostolado ya tuvo su tiempo. Como vimos la semana pasada, el pastor Jonathan nos estuvo hablando cómo Juan, Pedro, estaban gozosos de sufrir por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Y para dar contexto a eso, en el capítulo 5, versículo 40 dice, y ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y los ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Seguir a Jesús, hermanos, tiene un precio. Y es que el precio es que muchas veces nos van a despreciar, nos van a aborrecer, nos van muchas veces mal interpretar. Y muchas veces, hermanos, van a hablar cosas malas de nosotros. Pero ese es el precio a pagar por seguir a Jesús. Y algo que está a punto de acontecer es que la iglesia está creciendo. Las responsabilidades están creciendo. Está la boda, el casamiento, pero ahora la luna de miel. Pero ahora al parecer la luna de miel se está terminando. Y ahora empieza la luna de hiel, ¿verdad? Como todo matrimonio, pasa por sus etapas. Y vemos, hermanos, que la iglesia afronta un conflicto. Y no digo un conflicto, una amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Es que los judíos gentiles, ¿verdad? Descendientes de judíos, habían gentiles en esa manera, los helenistas, los griegos. Por aquellos días, dice versículo 1, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Como ejemplo, esta iglesia, ustedes saben que tenemos nuestros hermanos anglos que hablan otro idioma, tienen otra cultura. Lo mismo estaba pasando aquí. Estaba el idioma griego, estaba la cultura griega, que era diferente a los judíos, hebreos de Israel. Todavía traían todas esas tradiciones. Bueno, es parecer que los hispanos se estaban quejando de que solo las viudas de los americanos estaban siendo atendidas. El hispano, ¿verdad? Siempre quejándonos. Eso somos nosotros. Y dice, hey, dice Pablo, Pedro, les contesta. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Que los apóstoles, los predicadores, el pastor, los servidores, sirvamos a las mesas. ¿Hay un problema? No, hermanos. Hay un dicho, ¿verdad? Bien popular, dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y tiene su punto. El Hijo del Hombre, hermano, Jesús mismo, sirvió a los demás. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida y rescatar a muchos. Muy bueno. Los apóstoles lo podían hacer, hermanos. Pero este es el problema.
que si los apóstoles se encargaban de servir a las viudas, iban a desatender la oración, la palabra, es la que salva a las personas. Y tenían que arreglar este conflicto. Muchas veces, hermanos, Dios mismo trae problemas y conflictos a su iglesia para que la iglesia pueda tener una solución. A todo problema hay una solución, ¿verdad? A todo veneno hay un antídoto. Así que aquí el Señor les da las habilidades. ¿Y cómo nosotros como iglesia, hoy el día presente, resolvemos un problema? Teniendo gracia, pidiéndole sabiduría a Dios y sobre todo, hermanos, teniendo empatía con los demás. No solo enfocarnos en nosotros. Solo yo, a mí me duele, solo yo paso por momentos difíciles, solo yo paso momentos de escasez. No, hermanos. Hay muchos que hoy en día la están pasando peor que usted y yo. Por ejemplo, las personas que están en las guerras, hermanos. Aquellas personas que están padeciendo, no van al trabajo, no hay esperanza de que eso termine, están siendo masacrados, pero el evangelio aún sigue siendo predicado. Y nosotros acá debemos tener empatía con esas personas. Pero el punto es que el Señor le da la sabiduría a los apóstoles. Y ese es el primer punto, hermanos. ¿Cómo resolver el conflicto y la amenaza? La primera punto es la amenaza de división en la iglesia. Ustedes se imaginan si los apóstoles no hubieran resuelto ese problema, la iglesia se hubiera dividido. La iglesia hubiera sido un mal testimonio en el pueblo en vez de ser una bendición. Y aquí el Señor les dio una sabiduría. Versículo 3, y dice, por tanto, hermanos, escojan de ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y aquí está el punto, hermanos. Eran hombres siervos del Señor dispuestos a servir. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos ese conflicto en nosotros. ¿En qué puedo servir en la iglesia? Si usted está teniendo un llamado de parte del Señor, querer servir, sirva a su congregación local. Hable con su pastor. Hable con un hermano de que usted quiere servir. Filipenses 2:3 dice, no hagan todo, dice, sin vanagloria y sin egoísmo, más bien con humildad, sirvan a los demás, considerando a los otros como superiores. Y me encanta este versículo de 2 Corintios, capítulo 14, dice, hagan todo con amor, sin quejarnos. No nos quejamos cuando nos piden algo en el trabajo. Lo de la iglesia nos cansa. Lo tenemos en último lugar. Muchas veces tenemos que soportar cosas allá afuera de nuestros jefes. Pero cuando se nos dice algo en la iglesia, hermanos, nos molestamos. Y no debe ser así. Debemos ser sumisos delante del Señor, pedirle discernimiento. Y es algo que está en todos nosotros. Todos fallamos de alguna manera. Pero aquí nos está pidiendo la palabra que sean hombres, dice, llenos del Espíritu Santo. A una tarea, hermanos, fácil de servir mesas. Pero ¿qué lo está llamando el Señor a usted? ¿En qué área lo está llamando a servir?
Es ahí que usted tiene que pensar. Y a los discípulos, principalmente a Esteban, no se le eligió por ser popular, por tener habilidad, sino, hermanos, porque era un varón maduro, un varón que podía escuchar. Debemos ser enseñados por la palabra del Señor, seguir y servir, teniendo ese pensamiento de que no servimos al hombre, servimos al Señor. Allí debe estar nuestra convicción, hermanos. Pero al servir en nuestra congregación, hermanos, a nuestro pastor, a nuestros líderes, estamos sirviendo al Señor. Y todos nosotros tenemos ese llamado de parte del Señor. Y por lo tanto, hermanos, no escogemos a las personas porque tengan un grado o tengan una educación. No, se llama a servir, porque ese es el llamado de la iglesia, a servir. Y no solamente eso, servir en amor y lleno del Espíritu Santo. Si usted ha sentido que no está siendo llenado por el Espíritu Santo, pídaselo, hermanos, pídaselos. ¿Y cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? En la oración, meditando en la palabra y haciendo, hermanos, lo que el Señor nos ha llamado. Versículo 4, y dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, ahora ya está. Tuvimos un problema, tuvimos la amenaza, ¿verdad? Que la iglesia se dividiera. Y ahora ya tenemos la solución. Pero ¿quiénes serán esos hombres? Lucas, el doctor, el autor, pudo tomar esa foto y mencionó nombres. Y dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Yo quiero que me sigan en esto. Surgió el problema. No fue que los apóstoles ocultamente escogieron a los que me caían bien, a los que creo que andan caminando bien con el Señor, y a los que puede hacer que no se me, ¿verdad? No se me ponga al brinco, como dicen. No, hermanos, trajeron el problema a la congregación. Por eso en la iglesia Calvary Gracia, en verdad, tenemos reunión de miembros. Y cualquier conflicto que tenemos, lo traemos a la congregación. Y aquí vemos la necesidad. Vemos el problema, el conflicto, pero también la solución. Y dice aquí, Lucas narra que a Esteban dice, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, un nuevo en el judaísmo, pero que se convirtió al cristianismo, hermanos. Y es así que todos nosotros, hermanos, hombres y mujeres, debemos pedirle al Señor ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos revele en qué área podemos servir aquí en la iglesia. En cualquier área, hermanos, en una iglesia siempre hay necesidad. Pidamos al Espíritu Santo. Y solamente eso, hermanos, pidamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir en humildad. Para servir siempre considerando a los demás como superiores. No es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que luchar con el pecado que nosotros tenemos, que es el orgullo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, y aquí donde vemos que la iglesia aplicó, no solamente dijo, aplicó. Y mire lo que dice el versículo 6. Y a estos les presentaron ante los apóstoles, y después de orar,
pusieron sus manos sobre ellos. Y aquí, hermanos, nos vamos a detener un momento. Antes de que una persona sirva dentro de la iglesia, tiene que ser llamado, tiene que ser ordenado, pero en el principado aquí se le está llamando a los diáconos. Y por eso Pablo aconseja que no pongas mano a la ligera. No pueden ser personas nuevas que no sepan de la palabra del Señor. Otro, no puede ser un nuevo creyente para que él no pueda caer en la condenación del diablo. Cuando escogieron estos diáconos para servir, tuvieron los requisitos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe, con limpia conciencia, que también estos sean sometidos primero a prueba, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Tienen su requisito. ¿Por qué, hermanos? Para que el mal testimonio no afecte allá afuera. Y nadie tenga que reprochar a ese hermanos. Y cuando la persona se presenta a servir, no tenga nada que avergonzarse. Y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando cambia nuestra forma de pensar, hermanos, y nuestra forma de vivir, todo tiene sentido. Pero esa obra no la puedo producir yo mismo. Esa obra la produce siendo llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué conflictos nosotros hemos tenido que está impidiendo que la obra del Señor no avance? ¿Hay un problema entre nosotros? ¿Hay una división en nosotros? ¿Hay una amenaza entre nosotros que está impidiendo que la iglesia crezca? Yo me gustaría ver todos estos asientos llenos, pero no se trata de mí. Hechos 2:46 dice que el Señor añadía a cada día de aquellos que iban a ser salvos. Aquí está la soberanía de Dios. Pero nosotros internamente, hermano, tenemos luchas, tenemos batallas, estamos faltos de perdón, tenemos que hacerlo. Porque cuando usted obedece la voz de Dios, hay bendición. La iglesia obedeció y hubo bendición, hubo problemas, hubo conflictos, hubo amenazas, todo eso, hermano. Pero mire, el resultado de poner en aplicación la palabra de Dios. Y muchos hermanos también, tengamos cuidado, idealizan la iglesia primitiva. Ay, que cómo la gente se convertía. Ay, que cómo estaban llenas las iglesias, cómo cantaban y anhelan el avivamiento de nuevo. Se quedaron en las sombras, hermanos. Por eso es que ustedes ven esos shows allá afuera, que hay en una universidad alguien empezó a cantar y todo el mundo cantaba y tienen 3 días cantando. Yo pregunto, ¿dónde está el fruto de eso? ¿Dónde está el fruto? Hermanos, no podemos idealizar la iglesia del pasado, la iglesia primitiva. No, estamos en una era, hermanos, donde yo muchas veces lo voy a ofender sin saberlo, donde yo lo voy a herir, pero usted tiene que perdonarme y muchas veces usted me va a herir a mí, usted me va a ofender a mí, pero yo tengo que perdonarlo. Soy llamado a amar, soy llamado a perdonar. Juan 13:35 dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Yo soy el primero, hermanos. Muchas veces fallamos. Muchas veces herimos con nuestras palabras. O tal vez no nos damos cuenta. Y tenemos que ser conscientes de decirle al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu para servirte mejor,
para poder soportar, amar a mis hermanos y que ellos me soporten a mí y me perdonen si yo he ofendido. Eso es así, hermanos. Y eso nos hace menos, nos hace a la forma de Cristo. Recuerde, a Cristo lo abandonaron todos sus amigos, todos sus amados. El primero que dijo, yo hasta mi vida doy por ti. Pedro, 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 han pedido zarandear. Me negará 3 veces antes que cante. No, Señor, no digas eso. ¿Qué pasó, hermanos? Wow. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con espada, sino es con tu santo espíritu. No importa lo fuerte, hermanos, que seamos. No importa qué talentosos tengamos. Es con el santo espíritu del Señor, hermanos. He ahí la fuerza y el poder. Cuando la iglesia obedece, hermanos, viene una gran bendición. ¿Usted quiere bendición para esta iglesia? ¿Y usted quiere ser bendición para otras iglesias? Hermanos, este es un sueño hecho realidad. Calvary, gracia y verdad no existía hace 10 años. Ahora es una realidad. Personas de todos lados, de todos lugares, de México, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, estamos aquí como un solo cuerpo. De Argentina también, mi hermano. No nos hemos olvidado de Venezuela también. Aquí estamos, hermanos. Y mire, yo quiero que observe la bendición cuando la iglesia obedece. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, más gente predicaba el evangelio. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Wow. Ustedes recuerdan a Pedro, aquel cobarde, ahora es un valiente. Predicando el evangelio, se convirtieron 3,000, se bautizaban, la gente venía y dice que el Señor añadía que, wow, yo quisiera ver esas cosas. Pero hermanos, el Señor es soberano y trae a su gente aquí para escuchar el evangelio. Y dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aún aquellos que se oponían, hermanos, venían a la fe por el testimonio de la iglesia. La iglesia obedeció y Dios bendijo a su iglesia. Y por eso muchas veces Dios trae esas cosas, hermano. Pero nosotros, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Nos vamos a quejar? Hermanos, pídale al Señor ser un canal de bendición para bendecir a otros. Despojarnos, hermanos, en el servicio de nuestro Señor. Dejar nuestras ideas egoístas. Yo primero, yo primero. No, hermano. Cuando ofrendemos, hagámoslo de todo corazón. Cuando sirvamos, aún levantando sillas, mesas, hagámoslo con el Señor. Recordando que dice que Él se humilló en lo sumo, dice. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús sean todos salvos. Filipenses 2:11. El Señor mismo, hermano, no tenía que hacerlo, mas sin embargo Él lo hizo. Y por eso, hermanos, ahora entramos a otro tópico. Ya Esteban fue ordenado, ya Esteban era un varón que vivía para la presencia de Dios. Y ahora punto número 2, oposición. Sígame, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Nosotros tenemos que hacer eso? ¿Señales, prodigios y todo? No, hermano. Eso era para la iglesia primitiva. Era la transición. Es como nosotros hoy fundamos una casa,
Se le ponen los fundamentos, se le pone la roca, se abre, se pone el cemento. ¿Para qué? Para que esa casa esté bien fundamentada. Ya los fundamentos los pusieron los apóstoles. Ya estuvo ya. Ahora a nosotros nos toca construir las paredes, el techo, lo que falte. Cristo viene pronto. Ese es el trabajo del Señor. Y vemos que Esteban hacía estos prodigios, sanaban personas, levantaban muertos, lo que ustedes se imaginen. Pero algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, incluyendo también sirenios, como alejandrinos y algunos de Cilicia de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Estas personas, en vez de alegrarse, ¿verdad?, que se estaban sanando a las personas, a los enfermos, dice que, mira lo que hace este, vamos a ver qué hace. Hermanos, le tenían envidia y lo aborrecían. Pero también recuerden que Esteban, un hombre piadoso de parte del Señor, ya conocía la palabra del Señor. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que ustedes. Si no se hace extraño, hermano, que usted le caiga mal o sea mal interpretado por alguien o sea aborrecido. No se le haga extraño, es normal. Porque si aborrecieron al Señor Jesús, también nos van a aborrecer a nosotros. Y la palabra siempre nos está exhortando, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3:12 dice que el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Será perseguido. Así que si usted, hermanos, está tratando de vivir la vida cristiana, pídale al Señor ser lleno del Espíritu Santo para vivir piadosamente y que Dios nos dé valor como iglesia. Por eso vamos a ser perseguidos en su trabajo, en su comunidad, en su propia familia. Se le va a tratar como loco, loca, abandonar tradiciones. Lo digo por mí. Tradicionalmente católico, de hueso colorado, con una mamá sirviendo en las Marías, pero cuando el Señor llega, hermanos, destruye todo eso, recordando que Jesús hace las cosas buenas, nuevas. Y mire, y sigue, y dice que, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con quien él hablaba. Estos hombres sabios se oponían a Esteban, hermanos. Se oponían a Esteban, pero no podían contra él, porque estos hombres, siendo sabios, hablaban sabiduría humana, pero Esteban, hablando con la sabiduría del Espíritu Santo, nadie se le podía oponer, nadie, nadie. Y por eso, hermanos, muchas veces, cuando nosotros, hermanos, pasamos por momentos difíciles, por injusticias que muchas veces pasan, recordemos esto. Los discípulos pasaron por eso. Y recordando que si usted padece o pasa injusticias, recuerde que ciudadanía está en los cielos y no aquí. Y por eso este territorio, hermanos, es hostil muchas veces en contra de los creyentes. Esteban fue perseguido, Jesús fue perseguido, Pablo fue perseguido, Pedro fue perseguido y nosotros también muchas veces vamos a tener que ser perseguidos de una u otra manera. Así que pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Y siguiendo la narrativa, hermanos, miren, versículo 11. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres que dijeran, hey,
Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hermanos, acudieron a las armas de Satanás a dar un falso testimonio, porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces va a pasar con nosotros. Pero usted manténgase fiel y firme ante el Señor. Versículo 12. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayendo sobre él, y lo arrestaron. Y una pregunta yo quiero que vea en este versículo. ¿Acaso Esteban no podía correr? Podía correr para escaparse, ¿verdad? Y vemos, hermanos, cómo estaban dispuestos estos hombres celosos a matar a Esteban. Y dieron un falso testimonio. Y querían hacerlo con este hombre piadoso. Pero una cosa se les olvidaba, que Esteban estaba dispuesto a morir. ¿Qué llevó a Esteban, hermanos? Dispuesto a morir por el Evangelio, a dar su vida por Jesús. Una cosa, estaba lleno del Espíritu Santo. Despiadados, mataron a un hombre que no estaba haciendo nada, sino el bien. Pero Esteban estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a dar su vida. Porque él sabía que su recompensa, hermanos, estaba en el cielo. Qué valor, que Dios nos dé ese valor, hermanos. Y es algo que debemos tener siempre. ¿Y de qué lo acusaban? Presentaron testigos falsos, versículo 13, que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. ¿Qué lugar era? El templo. El templo, como ya hemos escuchado en las predicaciones anteriores, era el templo de Herodes, bello. En la era de Salomón fue bello, pero lo destruyeron, ¿verdad? Regresaron de la deportación 70 años después y lo volvieron a construir. Se quedó ahí y Herodes puso lujo. O sea, imagínese usted los edificios de Dubái, el más lujoso. Lo hizo mejor que eso, con oro en las paredes y todo. Y era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Jerusalén, el templo de Herodes. ¿Y quién estaba ahí? Los sacerdotes. ¿Quién estaba ahí? Los escribas. Todos trabajaban ahí. Todos hacían su negocio ahí. Y estos falsos dieron un falso testimonio de Esteban y lo llevaron allá. Y diciendo que él hablaba mal del templo y de la ley de Moisés. Y dice versículo 14, porque le hemos oído decir que este Nazareno, refiriendo a Jesús, a nuestro Señor, Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Ahí nos vamos a detener y vamos a estar un ratito aquí. Y yo le pregunto a usted, ¿Jesús dijo eso? ¿Jesús lo dijo o no lo dijo? Yo digo que sí. Jesús lo dijo, hermanos. Pero el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Juan, capítulo 2, versículo 19 en adelante, Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y se le voltearon a ver como locos y dice, oye, si ha costado 46 años reconstruirlo y tú en 3 días, pero estos no entendían que hablaba de su cuerpo. Pero Jesús estaba avanzado, hermanos, en su conocimiento. También
estaba hablando de ese templo. Y no solamente ese templo. Ok, está bien, Jesús les dijo. Prácticamente lo que Jesús quiere dar a entender es esto. Destruyan este cuerpo, pero yo voy a destruir todo su sistema. Toda su agenda yo la voy a destruir. Todo va a parar. Porque si este cuerpo es destruido, su templo también y su sistema, tradiciones y religión. ¿Jesús cambió la ley? No, la ley ahí está. Pero la gracia vino a causa de Jesús y a causa de nosotros, hermano, para ser perdonados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando Jesús hablaba de su cuerpo, Jesús resucitó al tercer día y recibió un cuerpo glorificado. Y miren, en el año 70, el 30 de agosto, entró Tito, el emperador de Roma, y destruyó ese templo. Y todos fueron esparcidos. ¿Y qué pasó? Paró el sacerdocio. ¿Por qué? Lo que estamos estudiando los miércoles, hermanos. Tenemos un mejor sacerdote. Tenemos un mejor rey. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que se apiada de nosotros y conoce nuestro sentir. Ya no hay más tradiciones, no más sacerdote. Paró los sacrificios. Ya pararon todas esas reuniones. Y por eso nosotros no podemos anhelar, hermanos, ir a Israel, ir a Jerusalén. Hoy en día se hace negocio de eso. Hay un viaje, cuesta tanto, vengan aquí donde Jesús caminó, donde Jesús andamos. Nosotros tenemos algo mejor, tenemos a Cristo resucitado, hermanos. Usted ya no necesita ir a bautizarse allá en el Jordán, lo puede hacer aquí. Tenemos algo superior, no nos quedemos en las sombras. Como dijera el americano, no live in the shadows. Tenemos algo más, tenemos a Jesús. Y puede ser confuso, pero Jesús detuvo todo eso, hermanos. Porque ahora el templo, ¿quién es? Jesús mismo, su iglesia. La iglesia es el Israel espiritual de Dios. Debemos orar por los elegidos en esos lugares, hermanos. Ya el pueblo ya no tiene que ir a ese lugar. Y por esa razón odiaban a Esteban. ¿Saben por qué? Porque detrás de eso había conflicto, había un negocio. Ya la gente no va a poder venir a nosotros, ya no van a comprar el sacrificio, ya no van a poder venir a nosotros a acudir. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos iban a quedar sin trabajo. Y por eso estaban dispuestos a matar por eso, porque tenían ganancia detrás. Yo decía, wow, pero ¿por qué lo querían matar? Recordando, hermano, su padre, el diablo. Juan 8:20 ha sido homicida desde el principio. Esos que se reunían aún blasfemaron contra Cristo. Cuando Cristo colgado en la cruz, hey, tú dices ser hijo de Dios, bájate. Si tú dices, bájate. Se burlaban, hermano, burladores. Pero Cristo tuvo la última palabra y les demostró que todo su sistema terminaría. Y así fue. Y por eso no necesitamos un tercer templo. Ya tenemos el templo verdadero, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alábele, hermanos. Y recuerden, tenemos un sumo sacerdote y un rey verdadero. Y ahora, para concluir, versículo 15. Dice de esta manera. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio
vieron su rostro como el rostro de un ángel. No sé ustedes, pero esto me recuerda a lo de Éxodo, capítulo 29, que dice que cada vez que Moisés se acercaba al Señor, porque solo Moisés podía entrar, dice que cuando salía brillaba su cara y el pueblo miraba. Brillaba, hermano, literalmente brillaba, porque se daban cuenta que estuvo en la presencia de Dios. Por eso él se ponía un velo y los judíos pusieron un velo, porque su tradición les decía que para estar en la presencia de Dios tenía que cubrirte. Pero ahora, hermanos, vemos cómo el Señor nos habla a través de su palabra, que dice que vieron su rostro como de un ángel. Apocalipsis 21:5 dice, yo hago las cosas nuevas. Todo es nuevo para el Señor, hermanos. ¿Y por qué Esteban, aún sus enemigos, vieron su rostro como un ángel? No es que Esteban era masoquista, no es que ignoraba el peligro, no es que ignoraba que lo iban a matar. Él estaba dispuesto a dar su vida, hermanos. El precio, el costo de seguir a Cristo. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso él tenía paz. Paz en medio de los problemas. Paz en medio de que alguien podía acabar con su vida. Él estaba sereno, él estaba tranquilo. Aún, hermanos, cuando usted se sienta acorralado por lobos, recuerde, ni aún los demonios, hermanos, pueden detener la oración que usted tiene directamente al Señor. Más adelante, no me quiero adelantar, verán ustedes cómo Esteban tuvo la visión de ver al Padre y al Hijo sentados en su trono celestial. Que así mismo, hermanos, Dios nos dé esa firmeza y esa paz y sobre todo que le pidamos a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, que nos llene de su Santo Espíritu. Y así, hermanos, en conclusión a esto es que la práctica, la idea principal de todo esto, hermanos, que nosotros al servir seamos llenos del Espíritu Santo. Que nosotros al caminar con el Señor seamos llenos del Espíritu Santo. Que tengamos paz y la fuerza para mantenernos firmes y anclados en el Evangelio, hermanos, y en las promesas de nuestro Señor Jesús. Espero que haya sido de consuelo a usted. Si usted está pasando momentos difíciles, clame al Señor y pídale al Señor ser lleno del Espíritu Santo para que usted tenga el mismo sentir de Esteban, aún en los momentos difíciles. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder caminar firmes en la fe con el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.